tenemos a continuación el funcionamiento y los componentes de nuestra estructura ALU para fingir o simular un microcontrolador. Entonces explicaremos paso a paso cada uno de los componentes. Para empezar tenemos del lado izquierdo lo que son las entradas. Tenemos una entrada A, que es un vector de 7 a 0, un OP, que es un vector de 3 a 0, y dos bits que funcionarán como el reloj y como reset. Entonces, nuestra primera función es la ALU, que se describe a continuación. Para empezar tenemos las librerías en la parte de arriba, seguido por la estructura de la ALU, la entidad, en la cual se describe como entradas el puerto A, el puerto Q, la entrada de selección de operaciones, OP, y una salida CM, que es un vector de 7 a 0. Siguiente es la arquitectura ARC de ALU. Para poder hacer el funcionamiento ideal, creamos una señal QM, que es un vector también de 7 a 0. Se inicializará en ceros y procederemos al proceso. Cuando inicia el proceso es mediante una selección if, seguido por un case que nos dará las operaciones según lo que se haya elegido en el puerto de entrada OP. Tenemos las entradas las operaciones not A, not Q, la suma, el OR, la suma AQ negada, A menos Q negada, A XOR, A XNOR, y para cualquier otra se asignará QM, se le asignará A. Para terminar la estructura ALU, se asigna esa señal QM a la salida CM y se termina la arquitectura. Podemos ver entonces que del lado izquierdo tenemos A, Q, OP y el bit de CLK para una salida CM de 7 a 0 de la ALU. Esta salida se va a alimentar a un flip-flop D, cuyo código se describe a continuación. Es un flip-flop D con sus entradas de reloj, de reset, un vector de 7 a 0 y una salida también vector de 7 a 0. Su arquitectura es muy sencilla, simplemente es un proceso que depende del reloj y del reset. Si el reset está activo, entonces se asigna ceros al vector de salida. Del contrario, si hay un evento en CLK, se asigna la entrada a la salida. Se terminan los ifs y se termina el flip-flop D. Podemos ver aquí el puerto de entrada CM, el puerto de salida QM, en la parte de abajo el reloj y el reset. Y tenemos aquí una salida que es una señal que alimenta a la siguiente función, así como que retroalimenta la ALU para poder obtener valores con los cuales funcionar. Recordemos que solamente hay una entrada de datos y una retroalimentación. Por lo tanto, podemos decir que la Q, este flip-flop D, sería nuestro registro de trabajo. Es decir, la A alimentaría de manera inicial para después guardarse en el flip-flop D. Y entonces, al siguiente ciclo de trabajo, entonces podríamos trabajar con una suma de A inicial más B más A secundaria. Después de esto tenemos un decoder que se muestra a continuación. Es necesario entender
que nuestras salidas están siendo mostradas mediante vectores de 7 a 0. Entonces, este valor binario va a ser convertido a un valor decimal para poder entonces mandarlo a una salida en 7 segmentos. Tenemos aquí de entrada las librerías, una entidad conversor con su entrada Q y su separación en unidades, decenas y centenas, que son salidas y vectores de 7 a 0. La arquitectura inicia con la declaración de las señales que vamos a utilizar. En este caso podemos ver de manera rápida una señal de unidad de 3 a 0, de decena de 3 a 0, de centena de 1 a 0. Esto se debe a que las operaciones son de diferente tamaño debido a que en un vector de 7 a 0 el valor máximo de centenas son 2, entonces solamente hace falta que sea de 1 a 0. Y bueno, una señal P que utilizaremos para estar moviendo los datos. Al comenzar el proceso, declaramos una variable z de 17 a 0. Comenzamos por un loop en los cuales vamos a asignar a este valor ceros, seguido de un valor z al cual estamos asignando del 10 al 3 lo que tenemos en la entrada Q, seguido de otros ciclos loops en los cuales vamos a declarar un corrimiento de bits. Para acabar, una vez que se haya obtenido los valores que sean necesitados en la variable z, esta z va a ser asignada a la p que tenemos en la parte de arriba, aquí está, en la p, y terminamos con una asignación diferente. Tenemos que los valores más altos de la variable z entran a esa asignación de p y los valores más bajos, es decir, de 9 a 8, de 7 a 4 y de 3 a 0, son los que se están asignando a los valores de centena, decena y unidad en las señales. Tenemos después una decodificación que es usada mediante el case unit, y tenemos, como son 4 bits, una interpretación de 0 a 9 y un other de salida 0 completamente para cada uno de ellos, para unidad, decena, centena, y cada uno está asignado a su variable correspondiente, es decir, unidad se asigna a unidades, decena, señal, se asigna a salidas decenas, y centena, señal, se asigna a centena, salida. Se termina el proceso y se termina la arquitectura, ¿no? Entonces podemos ver aquí en la mesa de trabajo la entrada Q y la salida separadamente, unidades, decenas y centenas, ambos, los tres de vectores de 7 a 0. Después de esto es necesario, sabemos que solamente va a haber una salida 7 segmentos, sabemos cómo trabaja los displays de 7 segmentos, que son usados por una sola señal de salida, y se utiliza y se juega con el tiempo de respuesta. Entonces tenemos aquí un retardo que obtiene las unidades, decenas y centenas en valores de vector, y bueno, tenemos las entradas, decenas, centenas, unidades, ¿no? Y una señal de dirección de salida. Esta señal de dirección de salida va a sacar en un solo puerto las 3 unidades, decenas y centenas. Es decir, los 3 vectores de entrada los van a sacar en el mismo puerto de salida, simplemente utilizando un retardo que se describe en la arquitectura. Es decir, en la arquitectura retardo de retardo se asigna al valor de salida address primeramente el valor de unidades, seguido de decenas
con un retardo de 10 nanosegundos, y para finalizar centenas con un retardo de 20 nanosegundos. Es decir, aún en un principio se asignan unidades, espera 10 nanosegundos, habilita decenas, espera 20 nanosegundos y vuelve a mandar y manda las centenas. Entonces, de esta manera esperamos que a la hora de imprimirse en los valores de 7 segmentos sea uno por uno en un tren de 3 displays, ¿no? Y finalmente tenemos lo que necesitamos, que es una ROM, que es una variable, es una memoria de solo lectura que funcionará con un valor de dirección. Tenemos entonces una ROM. Se describe a continuación las librerías correspondientes. El puerto de entrada, que se describe con dirección, es un vector de 7 a 0, y un data, que es out, que va de 6 a 0, recordando que la salida tiene que ser de 7 bits. Entonces tenemos la arquitectura de la ROM. Tenemos que es un arreglo de 0 a 9, porque son solamente 10 tipos de valores de vectores de 7 bits. Entonces tenemos a continuación las constantes que describen las maneras en que se deben prender los LEDs de 7 segmentos. Son 10 de ellos. Y finalmente tenemos una señal B, que es un entero de rango de 0 a 9. Entonces tenemos el proceso por fin de la arquitectura, que es a esta señal B se le está asignando la dirección de entrada, que es decir, lo que tenemos aquí en la entrada, con un unsigned, es decir, el valor que tenemos, que va de 0 a 9, pero lo tenemos en manera binaria, se está transformando a enteros sin signo con la función toInteger, unsigned address. Este valor B se va a leer en ROM para que la constante correspondiente, que vaya de 0 a 9, sea lo que salga en la salida data. Finalmente tenemos en la función retardo unidades, decenas y centenas de la manera de entrada, y una salida address de 7 a 0 que entrará a la ROM 7 a 0, y una salida de 6 a 0 a un puerto de salida de 6 a 0. Entonces, para resumir, una ALU que trabaja con un solo puerto de entrada, con un OP que determina las operaciones, alimenta un flip-flop D, cuya función es retroalimentar la ALU para que haya una operación disponible de dos valores diferentes. La salida de estas operaciones alimentarán el decoder para que este decoder separe en unidades, decenas y centenas, alimentando el retardo. Este retardo utilizará los valores separados para alimentarlos a una ROM, es decir, el retardo le dirá qué dirección quiere de los datos que tiene la ROM que saque. Y finalmente la ROM sacará los datos correspondientes del vector en un vector 6 a 0.